esta nueva edición de Ampliación de Noticias. Ya estamos con Fernando Carballo y Armando Canchaya. ¿Cómo están, señores? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos listos ya, analizando la campaña electoral, y hay una especial preocupación porque esta campaña se haga dentro de los límites de legalidad y de las buenas costumbres. Por eso estamos hoy día con el doctor Walter Gutiérrez, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Les recordamos a todos nuestros oyentes que el Pacto Ético Electoral en realidad es una asociación que se hace por la buena voluntad de los candidatos y de los ciudadanos para poder monitorear que las elecciones se den dentro de un marco de concordia, de propuestas y no de insultos, y que no se enturbie con temas personales y temas de agresión, sino más bien con propuestas. Hoy a las 10 de la mañana los integrantes del Tribunal de Honor del Pacto Ético van a juramentar y después se van a instalar para empezar con este monitoreo. Así que le preguntamos a su presidente, al doctor Walter Gutiérrez, cuáles son las expectativas. ¿Qué tal, doctor Gutiérrez? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias también por la invitación, Patricia, Fernando, Armando, buenos días. Bueno, ya están ustedes trabajando. Hay, me parece que todos los candidatos menos el señor Urresti han firmado el pacto ético. No sé si el señor Urresti ya se animó, y tienen ahí un trabajo importante que hacer, ¿no? Sí, en realidad la gran mayoría de agrupaciones, de partidos políticos que participan en el proceso electoral han firmado. Me parece que son 19 de los 20. Solamente el Partido Nacionalista no lo ha firmado. No obstante, en alguna declaración escuché que lo iban a firmar. Todavía están a tiempo de firmarlo y así esperamos que lo hagan. Explícanos, porque hemos visto al jurado electoral hacer su trabajo en estos días, que tiene que ver con ver que la publicidad sea apropiada, que no se haga publicidad en otro momento, exigirle neutralidad a las autoridades. Ese no es trabajo, el pacto ético. Ustedes trabajan en un ámbito distinto. Explíquenle un poco a la ciudadanía qué cosa monitorean. A ver, lo que sucede es que más allá de los predios estrictamente legales, existen reglas éticas, principios, valores que deben ser los que movilicen el escenario público, la actividad de los políticos. A ver, nosotros no somos ingenuos y sabemos perfectamente que desafortunadamente existe un cierto abismo entre la conducta de los políticos y la ciudadanía, y ese abismo es básicamente porque el ciudadano no se reconoce en la mayoría de conducta de los políticos. Hay una suerte de desconfianza. Quienes hemos participado en el pacto ético tenemos la intención auténtica, queremos hacer el esfuerzo auténtico de que las cosas empiecen a cambiar y que ese abismo o que esa distancia empiece a reducirse. Porque el riesgo es que las elecciones terminen siendo una suerte de ritual vacío, y que al final la ciudadanía no crea en lo que es fundamental, como creer en el pluralismo político, la alternancia del poder, la promoción de derechos ciudadanos, porque al final dice, bueno, voy a elegir, pero igual no van a cumplir. Entonces, ese esfuerzo no solamente se hace en el plano jurídico, sino también se hace en el plano ético, recogiendo una serie de buenas prácticas electorales, buenas prácticas políticas, que son las que están alojadas en el pacto ético. Nuestra función es que eso se cumpla. Que pasen por no mentir, no insultar, que las propuestas sean viables. Y en ese sentido, ayer hemos tenido, y hoy día también, ya empiezan a aparecer algunas propuestas de los candidatos o de sus equipos técnicos sobre materias muy puntuales que no se logran sustentar del todo, ¿no es cierto? No es delito presentar una propuesta al aire que no tienes bien trabajada, pero no es ético en un contexto como este, ¿no? De acuerdo. Los pactos éticos han funcionado. Algunos piensan que, digamos, el escenario del pacto ético del Tribunal de Honor es solo los contenciosos e insultos. Es verdad que eso también forma parte. Lo más visible, pero ¿no? Yo diría que eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que usted acaba de decir. Que se vayan instalando buenas prácticas. La hoja de vida estuvo primero en el pacto ético, ahora está en la normativa. No mentir en la hoja de vida estuvo primero en el pacto ético, ahora está en la normativa. Y puntualmente lo que usted plantea, planes de gobierno no existían antes, hoy están como un requisito para poder postular. Lo que ahora sigue es que esos planes no sean planes vacíos, retóricos o divorciados de la realidad. No mentir respecto de o no ser, digamos, técnicos, serios respecto de esos planes de gobierno. Esa es una nueva tarea, un nuevo desafío. Sí hemos avanzado,
Pero esto, desafortunadamente, los tiempos de los países no son los tiempos de las personas, duran mucho más. Ahora, díganos algo, por favor. Como abogado, usted sabe que la norma tiene rigor si es que hay sanciones. Ustedes son un tribunal de honor que no pueden sancionar propiamente, pero si hay una sanción moral cuando se pronuncien sobre temas específicos o sobre personalidades específicas. ¿Cómo ve usted el tema de la sanción moral y de la sanción vinculante? Fernando, usted acaba de señalar algo muy importante. Hay una suerte de apotema en el derecho. Norma que no tiene sanción es norma que no se va a cumplir. Y déjeme decirle, antes de contestar su pregunta, que muy desafortunadamente en la normativa electoral hay muchas normas que no tienen sanción. Así es. En el Parlamento se han aprobado, estamos de acuerdo con la norma, pero no le ponemos sanción, lo mismo que no, nada. Es un ejemplo concreto es la publicidad de los 60 días, que en la práctica no tiene sanción. Entonces, ahí hay rendición de cuentas. Ahí hemos visto casos, ¿ah? Correcto. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo porque esas normas tengan sanción. La etapa en la que los políticos están dispuestos a dar más es esta, donde necesitan el voto ciudadano. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo porque empiecen a cumplir su palabra, sus compromisos y no empiecen a mentir. Respecto de su pregunta puntualmente, es decir, ¿cómo es que hacemos para que esa sanción moral en la práctica sea vinculante socialmente, visibilizándola? Y en eso usted juega un papel decisivo. El esfuerzo del tribunal es identificar y someterlo a el escarnio público, porque ellos mandan porque nosotros los elegimos. En consecuencia, eso tenemos que hacerlo valer, y eso se hace valer a través de los medios. Si usted me da 30 segundos, yo quiero contarles un pasaje de... Ayer estaba leyendo un pasaje de la historia del Perú, cómo se inician las elecciones en el Perú. En 1822 se instala el primer Congreso Constituyente y se eligen los representantes para ese Congreso Constituyente. Y Antonio Colmenares era candidato a diputado. En esa época, gran parte del país estaba tomado por los realistas y las elecciones de Huancavelica se hicieron en Lima. Antonio Colmenares no se le ocurrió mejor idea que ir a un mercado, reclutar 9 indios, llevarlos al centro de votación, proveerles de una célula de votación y que votaran por él. Pues muy probablemente esas personas, de hecho, no sabían leer, ni siquiera sabían para qué estaban siendo utilizados. Así debutó la democracia en el país, un presagio de lo que podría ser. Pero no había tribunal de honor en esa época. A eso iba a llegar. Ni jurado electoral especial. Hemos avanzado. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los ciudadanos estén informados y que no vuelvan a ser esas nueve personas que hicieron que votaran sin saber en la práctica qué hacían. Bueno, ¿qué hacemos con el caso Urresti? ¿Vamos a darlo así como una especie de llanero solitario en esta campaña? Ayer le decía corrupto al miembro de una agrupación política. Son cosas que puede dejar al tribunal sin pronunciamiento aún cuando no esté, digamos, su firma en el papel. Desde aquí nosotros lo convocamos, nosotros lo invitamos a que firme el pacto ético, porque además yo lo escuché en una entrevista que él señaló que iban a firmar el pacto ético. Y entonces a que sea coherente y consistente con su propia palabra, porque si algo podemos hacer es que impulsemos a que no mientan, y si dijo que iba a firmar y no firma, eso es una mentira. Bueno, acá tenemos un pacto con el tiempo, doctor Gutiérrez, así que permítanos hacer una pausa antes de retomar nuestra conversación. Pausa y regresamos.
conversando con el doctor Walter Gutiérrez, es decano del Colegio de Abogados y presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Él nos está contando, hoy día juramentan y nos está contando cuáles van a ser sus funciones y cuál va a ser su labor en esta campaña que viene complicada, hay que decirlo. Armando. Bueno, ¿cómo hacer para tener una posición respecto de estos discursos que son indirectos, ¿no? Porque una cosa que aprendemos en la campaña es que se insultan, pero no literalmente. Y entonces, claro, voy a decir, bueno, yo no le he dicho, yo no le he mencionado, ¿no? Yo no he mencionado nombres, pero bien que está claro a quién se refiere. ¿Sobre esas cosas también ustedes se pronuncian o ahí sí tenemos un problema? Definitivamente, porque el lenguaje no solo es el texto, sino el contexto, y es fácil advertir respecto de quién se están, a quién se están refiriendo, ¿no? O a quiénes. ¿Qué recursos tienen ustedes para dar seguimiento a lo que está pasando en la campaña en las redes sociales? Es relativamente novedoso en nuestro país, pero es un tema fundamental de la campaña actual. Bueno, nosotros vamos a coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones a efectos. Hoy existen algunos mecanismos, algunas aplicaciones para hacer un seguimiento de qué se está diciendo respecto de Fernando Carvalho, de Walter Gutiérrez, Patricia del Río, de Armando Canchay, qué se puede estar diciendo. Hay software que rápidamente identifican con determinadas palabras para poder saber si se está hablando bien, regular o mal. De hecho, que no se esté hablando también. De hecho, las compañías lo utilizan para el prestigio de las compañías. Entonces, vamos a conversar estamos conversando en realidad ya con los miembros del jurado para poder contar con estas herramientas que no son muy complicadas y se pueden implementar rápidamente. Si la pregunta es si vamos a monitorear las redes, sí. De acuerdo. Otro tema importante es el de los debates, porque hay debates oficialmente organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, pero van a haber otros, como el que está en curso ya, hecho por la Contraloría, y hay quejas de los que no son invitados. ¿Cómo se puede hacer para garantizar pluralismo en los debates cuando hay 20 candidatos? Hay 20 candidatos y probablemente hay 20 instituciones que quieran también organizar debates, porque entiendo que el Colegio de Abogados, no sé si el Colegio de Médicos, claro, cada uno desde su interés, porque quieren que se ocupen o preocupen de temas vinculados a la salud pública o a la justicia, van a haber debates y va a ser difícil que se puedan excluir a algunos de los participantes, a algunos de los candidatos. El esfuerzo creo que es mayor, el esfuerzo es evitar que ya en el futuro, porque ahora no va a ser posible, que hayan 20 candidatos, ya 6 es un montón, pero 20 ya es inmanejable. Además, yo creo que en esa pregunta que hace Fernando hay dos vías, no solo el hecho de que los debates convoquen a todos, sino que todos los convocados quieran participar. Hay una obligación de los candidatos de exponer ante los electores sus propuestas y debatir con los demás candidatos, pero en estos contextos muchos de los que van ganando o los que van primeros no se quieren exponer y no asisten. Y tenemos esta paradoja que los que son invitados no van y los que no son invitados quieren ir, ¿no? Sí, hace un momento usted decía que en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, existen instituciones que organizan los debates y digamos que a esas instituciones van de todas maneras los candidatos que son convocados. Son obligatorios. Claro. ¿No? En este caso también, porque el pacto ético, uno de los acuerdos es participar en los debates que organiza el Jurado Nacional de Elecciones, el que organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, tal vez... Repito. ¿Cerrar la idea? No. Dale, el otro tema que no tiene que ver directamente con lo que va a hacer el tribunal y es esta resolución del Jurado Electoral Especial sobre la conducta del presidente, dichos del presidente que han sido considerados como violatorios de una obligación de neutralidad. ¿Usted está de acuerdo con esta sanción? ¿Se puede aplicar estas restricciones o es, como dice el gobierno, una limitación a la libertad de expresión del presidente? Bueno, desde luego yo tengo una opinión legal sobre el tema, pero en este punto usted me va a tener que exonerar, porque aquí hay dos jurisdicciones, la jurisdicción ética y la jurisdicción legal. Este es un proceso que está en curso y que va a subir al Pleno, o sea, al Jurado Nacional, porque esto se ha resuelto. Pero no va a entrar al Tribunal de Ética. No va a entrar y desde luego mi palabra o la palabra de algún miembro de... Pero no merece una consideración ética preguntarse si un presidente debe o no mantener la neutralidad, incluso si no existiera la ley que se lo prohíbe, ¿no? Se lo voy a decir de esta manera. La primera regla ética es cumplir la ley.
Okay. Bueno, hemos comprendido. Creo que está clarísimo el Gutiérrez. mensaje entonces, doctor Gutiérrez, y con la sutileza y elegancia que lo caracteriza. Muchas gracias, felicitaciones por su nombramiento y estaremos entonces siguiendo la ceremonia en la que jurará usted a las 10 de la mañana en la En realidad, sede. todos los miembros vamos a decir. Todos los miembros asumen. Muy De bien, acuerdo. entonces. Muchas gracias de haber venido Gracias, a Fernando, RPP Armando, antes de la ceremonia de juramentación. Gracias. 8:25, hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias.